Hola. Bueno, preparé esta presentación para explicar la radiación de Hawking de los agujeros negros, pero sin emplear ningún conocimiento de relatividad general, ni teoría cuántica de campos, y mucho menos de teoría cuántica de campos en espacio curvo, que son las herramientas que uno necesita para derivarlo de manera contundente y rigurosa, lo cual implica que mi idea acá es usar un montón de argumentos heurísticos y mostrar cuál es la idea principal y obtener resultados acerca de la radiación de Hawking. Repito que los resultados más concretos, más completos y rigurosos, la derivación rigurosa, requiere herramientas que no vamos a emplear, así que acá me voy a valer de los elementos más básicos que uno pueda tener de física. Voy a emplear solamente rudimentos de teoría cuántica y algunos elementos de termodinámica. Entonces, déjenme empezar explicando brevemente lo que es un agujero negro. Acaso muchos de ustedes sepan ya de qué se trata, pero la idea es la siguiente. Supongamos un astro muy denso que nace, y vamos a hablar de eso después, tras la muerte de alguna estrella, pero supongamos entonces que tenemos un astro extremadamente denso, tan denso, que si tuviésemos un móvil que quiere escapar, tiene una velocidad de escape necesaria para dejar el astro, esta velocidad equivale a la de la luz. Es decir, como la luz es un límite infranqueable, según la teoría de la relatividad, si algo requiere la velocidad de la luz para escapar, entonces no puede ni él ni nada hacerlo, porque nada puede ir más rápido que la luz. Pero hagamos una breve cuenta, un breve cálculo que involucre lo más básico de física que sabemos, que calculemos la velocidad de escape de un móvil, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sería la energía cinética, tiene que equiparar a el potencial que tuviese ese astro en la superficie. Estaría dado por esta fórmula, entendiendo que m es la masa del astro y r es el radio. Ahora bien, si lo que decimos es que la velocidad de escape es la misma que la de la luz, esto nos lleva automáticamente a un cálculo muy sencillo, es decir, que el radio de un astro tal, es decir, el radio de un astro que tendría la densidad tal que no permitiría que ni siquiera la luz escapase de su superficie, tendría un radio dado por esta fórmula. Esta fórmula se conoce como el radio de Schwarzschild, porque fue Karl Schwarzschild quien la derivó usando la teoría de la relatividad. Ahora bien, estos cálculos que hicimos aquí emplean física newtoniana, y sabemos que la física newtoniana no va a ser buena para describir astros tan pesados. En efecto, la derivación contundente y rigurosa es la de la teoría de la relatividad general que hizo Schwarzschild en 1916. Estos argumentos, que en realidad datan de fines del siglo XVIII, que fueron argumentos originalmente dados por John Michell, y también por Laplace unos años después, en realidad llevan al mismo resultado, un poco debido a la gran simetría del problema y una curiosidad numérica, pero lo cierto es que este resultado, que es numéricamente correcto, en realidad hay que derivarlo a partir de la teoría de la relatividad general. Nosotros lo vamos a usar, como no voy a asumir que nadie sabe de la teoría de la relatividad en este momento, entonces este cálculo, básicamente, uno lo puede obtener con argumentos, como vemos acá, puramente newtonianos. Pero sepamos entonces que hay una derivación mucho más rigurosa y que nos lleva al mismo resultado. Esta fórmula es una que vamos a usar en todo momento. Y empecemos dando un argumento muy sencillo de por qué queremos estudiar la radiación de Hawking, de dónde nace la necesidad de que exista, cuáles fueron los argumentos que llevaron a ella. Y el primer argumento es el siguiente: si un agujero negro es en efecto algo totalmente oscuro, de lo que nada puede escapar, por ejemplo algo que haya caído adentro, eso automáticamente nos lleva, como sugería Wheeler a principios de la década del 70, a una pregunta, que es: ¿qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, cierta termodinámica, por ejemplo una taza de café, y esa termodinámica entra al agujero negro? Esa entropía que estaba dentro de la taza, ¿dónde está? ¿Se perdió en absoluto? ¿Se perdió por completo? ¿Eso no llevaría a alguna contradicción con el segundo principio de la termodinámica?
según la cual la entropía no tendría que disminuir. Es decir, ¿dónde está esa entropía que cayó a un agujero negro? Esa es una pregunta que Wheeler le propuso a uno de sus estudiantes, que era Jacob Bekenstein, y Bekenstein resolvió eso de una manera magistral, haciendo el siguiente, grosso modo, no es exactamente así, pero la siguiente línea argumental. Supongamos que tenemos un agujero negro y supongamos que le echamos un paquete de ondas al agujero negro. Se está por tragar un paquete de ondas de una dada longitud de onda. Si la longitud de onda es pequeña, es decir, menor que lo que mide un agujero negro, que recordemos es 2 veces su radio, es decir, su diámetro, y su diámetro estaba dado por 4 veces la masa del agujero negro por la constante de Newton dividido la velocidad de luz al cuadrado. Supongamos entonces que tiramos un paquete de ondas y entonces el agujero negro se lo traga. Ahora supongamos que tiramos un paquete de ondas muchísimo más grande. Entonces, el paquete de ondas puede entrar al agujero negro o no, dependiendo de cuál sea su longitud de onda. Hay una longitud de onda máxima, tal que el agujero negro puede recibir, puede tragar este agujero negro. ¿Y por qué estamos pensando en estos términos? Grosso modo porque la entropía es una medida de la información. Entonces, si queremos entender si las propiedades térmicas de un agujero negro, su radiación, su entropía, si se pierde esta o no cuando algo entra al agujero negro, tenemos que entender, como mínimo, cómo recibe información, cómo recibe algo un agujero negro. Y pensemos estos paquetes de onda como bits que el agujero negro está tragando. Ahora, ¿cuál es el mínimo bit que uno puede tirar a un agujero negro? Bueno, el argumento es el siguiente, es si como mínimo tenemos que entender que la máxima longitud de onda que puede entrar en un agujero negro está dado por 2 veces su radio. ¿Por qué? Porque, al menos aproximadamente, es un orden de magnitud, porque un paquete de ondas que tuviese una longitud de onda mayor no entraría al agujero negro, sería más grande que el mismo agujero negro. Ahora bien, por otro lado, este valor es el mínimo de información que el agujero negro puede adquirir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviésemos un paquete de ondas más pequeño, una longitud de onda más pequeña, de frecuencia más alta, también podría entrar al agujero negro, por supuesto, pero tendría más información. Por ejemplo, el agujero negro tendría información, por ejemplo, por dónde entró este paquete de ondas. Entró por aquí, entró por allá. Como sabemos, las frecuencias más altas son más direccionales, uno tendría información de esto. En cambio, un paquete de ondas que tuviese la misma dimensión del agujero negro, es decir, su diámetro, entonces entraría al agujero negro como globalmente. Es un argumento heurístico para decir, y repito, que acá va a haber un montón de argumentos heurísticos, para un argumento para decir que el mínimo bit de información que un agujero negro puede recibir está dado por un paquete de ondas que tenga su mismo diámetro, es decir, 2 veces su radio. Como sabemos de aquí, 2 veces su radio es lo mismo que decir 4 veces g por la masa del agujero negro dividido la velocidad de luz al cuadrado. Esto venía de la fórmula de Schwarzschild, que decía que el radio era 2 veces la masa por g dividido la velocidad de luz al cuadrado. Ahora, por otro lado, tenemos la fórmula de Einstein para el efecto fotoeléctrico, que nos dice que la energía de un paquete de ondas, pensemos que, por ejemplo, este es un fotón entrando al agujero negro, para hacer las cosas más sencillas, está dado por la frecuencia y la constante de Planck, o multiplicando y dividiendo por 2pi omega por h barra. Ahora bien, como omega es la velocidad de la luz multiplicado por k, y k es 2pi dividido la longitud de onda, de aquí rápidamente uno deduce que la energía que el mínimo bit de información le da al agujero negro está dado por 2pi h barra por c dividido lambda, siendo lambda el lambda más grande que puede entrar al agujero negro, porque nos convencimos de que este era el mínimo bit de información, el bit de información que puede entrar dentro del agujero negro. De esta manera, con este simple argumento, uno obtiene lo siguiente, que el mínimo bit de información que puede entrar en un agujero negro le regala al agujero negro una dada energía. Le pongo delta E para remarcar que es pequeña, y usando la fórmula de Einstein, ahora de la relatividad, diciendo que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, esto nos dice que al agujero negro gana un poquito de masa por haberse tragado a ese fotón, dado por esta fórmula. Ahora bien, como decíamos antes, la ganancia de la energía
por unidad de bit, por el mínimo quantum de información que puede entrar al agujero negro, es decir, por la máxima longitud de onda que puede entrar al agujero negro, es decir, por aquella longitud de onda que equivale a su diámetro, está dado, lo dibujimos recién, por 2pi por h barra por c dividido la longitud de onda. Y la longitud de onda, decíamos, es 2 veces el radio, de forma tal de que esto se cancela con esto. Entonces el resultado nos queda, es muy sencillo, lo que nos dice es que usando nuevamente que el radio de un agujero negro está dado por 2 veces su masa por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado, esto nos dice que el resultado de la ganancia de energía por unidad de bit en un agujero negro está dado por pi, por h barra, por c al cubo, porque aparece un c aquí y otro c cuadrado que vendrá del denominador, dividido 2 veces la constante de Newton por la masa del agujero negro. Esto es cuánto gana en energía un agujero negro. Pero nuevamente podemos usar la fórmula diciendo que esta fórmula de aquí, y tratar de ver cuánto gana de masa el agujero negro. Podemos escribir esto usando esta fórmula como delta m por c cuadrado por el bit de información igual a pi por h barra por c cubo sobre 2 gm. Tenemos entonces de acá la siguiente fórmula, que la ganancia de masa por haberse tragado ese bit, multiplicado por la masa del agujero negro, multiplicado por 2g dividido pi h barra y c, está dado aproximadamente, y digo aproximadamente no porque haya una aproximación en la deducción, sino porque la deducción en sí es aproximada, porque está usando argumentos muy heurísticos. Esto da cuál es la ganancia de información, o dicho de otra manera, cuánta información se pierde por haber entrado al agujero negro, al tragarse el mínimo bit de información que hace crecer la masa del agujero negro en un delta m. Es decir, como la información es la que se pierde por haber entrado, esto se puede pensar como una suerte de ganancia de entropía en el agujero negro. De esta manera uno puede integrar ambos lados de esta ecuación y obtener cuánto se gana de entropía por haber aumentado la masa en el agujero negro. Es decir, uno obtiene que esto es aproximadamente del orden, digo, porque, repito, estos argumentos son muy heurísticos, así que no podemos confiar en los factores que vayan adelante, pero sí en las constantes que aparecen. Y esto va como c al cubo, dividido h barra, por g, por 4pi, r al cuadrado. Si esto les parece demasiado rápido, pensemos de esta fórmula de lo siguiente. Y aquí uno tiene que S, por haber integrado aquí, uno integra esto y le queda un factor m cuadrado sobre 2 que cancela este 2, de manera tal que aparece m al cuadrado por g. Por g. Por h barra, por pi y por c. Y aquí uno usa nuevamente que el radio es igual a 2mg sobre c cuadrado, y obtiene esta fórmula. Esta fórmula, repito, es una fórmula en la que no podemos confiar en el factor de aquí, porque los argumentos son muy heurísticos. Y un cálculo detallado de este factor que va aquí no es el que viene a esta cuenta, sino que hay que emplear teoría cuántica de campos en espacio curvo para obtenerlo, y eso es lo que hizo Hawking, y en efecto uno puede mostrar que este factor de aquí es 1/4. Pero lo interesante de esto es que entonces uno tiene una fórmula para la entropía del agujero negro, y es esta. Esta fórmula la obtuvimos ¿de qué manera? Recapitulemos el argumento. Pensamos en cuál es el mínimo bit de información que entra en un agujero negro. Y ese estaba dado por la máxima longitud de onda que podía entrar al agujero negro. Esa máxima longitud de ondas estaba dado por el diámetro del agujero negro.
porque un bit, un paquete de ondas menor podía entrar, pero le daba más información, porque nos decía por dónde entraba, por ejemplo. En cambio, el paquete de ondas que tenía la máxima longitud de onda que el agujero negro absorbería, es decir, la de su diámetro, era aquel el que le da menos información, el bit, la mínima información. Entonces calculamos cuánto aumenta la energía, que es decir, la masa del agujero negro, por haberse tragado el mínimo bit de información, y entonces obtuvimos cuál sería la energía la información que se perdería, es decir, la entropía que ganaría el sistema por haber entrado ese bit de información. Dado por esta fórmula. Entonces, podemos pensar algunas propiedades de esta fórmula. Esta fórmula es interesante por lo siguiente. Lo que nos dice, por ejemplo, es que la entropía es proporcional a el área del agujero negro, porque 2pi por r cuadrado es el área del agujero negro. Recordemos que r representa aquí el radio del agujero negro. Entonces es proporcional al área. Esto es distinto a lo que pasa, por ejemplo, en un gas ideal, donde la entropía es proporcional al volumen y no al área. Esto a priori no es un problema, es difícil de entender sistemas de este tipo, justamente porque son alejados de lo que es un sistema como un gas ideal, que son más simples. Pero en principio es un resultado curioso, pero que no contradice ninguna ley de la termodinámica. Es más, de alguna manera, y como sostenía algunos físicos como Susskind, esto es de esperar. ¿Por qué? Porque uno puede calcular el tiempo que tarda un objeto según un observador distante, que lanza un objeto y ve el objeto caer, y puede pensar cuánto tarda para este observador distante en llegar el objeto lanzado en caída libre hacia el horizonte. Este delta t, en efecto, es medido para el reloj del observador distante infinito. Entonces, cuando nosotros estamos perdiendo cosas que caen en el agujero negro, por ejemplo, tazas de café, vemos que paulatinamente, a medida que se acercan, se van como congelando en la superficie, visto desde un observador distante, porque el tiempo que tarda en realidad es infinito, nunca entran, cada vez se acercan más, pero nunca entran. Entonces se van como acumulando en su superficie. No debería ser sorprendente entonces que toda la información que está capturando el agujero negro es proporcional a su superficie, porque al fin y al cabo, al menos para un observador exterior, nada entra, nada termina de entrar. Ese es uno de los resultados interesantes de esta fórmula, de la fórmula de la entropía. Otro resultado interesante, otro aspecto interesante, es que es inversamente proporcional a la constante de Planck. Esto dice que, de hecho, el hecho de que sea finita y que no sea infinita es un efecto cuántico. Otra forma de pensarlo es que cuando la constante de Planck vaya a cero, que es el límite clásico, la entropía tiende a infinito. O sea, la finitud de la entropía de los agujeros negros es un efecto puramente cuántico. Y no solamente es un efecto puramente cuántico, sino que es también un efecto no perturbativo. Es decir, es inversamente proporcional a la constante de Newton y a la constante de Planck, que son las variables que controlan el acoplamiento débil de la teoría. Entonces teníamos como resultado que la entropía de un agujero negro está dado por el área del agujero negro, por la velocidad de la luz al cubo, dividido la constante de Newton y la constante de Planck. Y como decíamos, Hawking calculó el factor adecuado, y que es un factor 4. Escrito en términos de la masa del agujero negro, recordando que el radio es 2 veces la masa por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado, y recordando, por supuesto, que el área es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces tenemos que esto es 4pi por g por m al cuadrado dividido h barra por c. O sea, esta es la fórmula de la entropía de los agujeros negros, que se conoce como la fórmula de Bekenstein-Hawking, y eso es debido a que Jacob Bekenstein un físico mexicano, la obtuvo primero. El argumento de Hawking es similar a los argumentos heurísticos de antes, no exactamente igual, pero similar, y por supuesto, nuevamente él no obtuvo el factor adecuado correcto aquí, sino un valor distinto, y fue Hawking quien calculó. Esa es la razón por la cual esta fórmula lleva el nombre de los dos. Ahora bien, esto lleva a un problema inmediatamente, que es
el hecho de que si algo tiene entropía, también tiene que tener temperatura. ¿De dónde sale esto? Bueno, del primer principio de la termodinámica. Sabemos que la variación de la energía del sistema está dado, supongamos que está en equilibrio, por T, por la variación de la entropía. Y ciertamente un agujero negro tiene una energía que está dado por la fórmula E igual a su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Así que si cambia su masa, es decir, varía su masa, varía su energía, y por ende, si tiene entropía, tiene que tener una temperatura no nula, no puede ser cero este factor. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es esta temperatura? Bueno, justamente, a partir de este resultado, y de este resultado, uno puede combinarlos con el primer principio, y obtener un resultado para la temperatura. Ese cálculo es muy sencillo, lo que uno hace es, encuentra la variación de la energía, la escribe como variación de la masa. Esta es la temperatura, y lo que hace así ahora es escribir la variación de la entropía usando la fórmula de arriba. Esto está dado por 4 pi por g por la masa al cuadrado, dividido h barra por c. Esto entonces nos dice que la temperatura se multiplica acá por 4, por pi, por g, por un 2, un m y una variación de m, porque es la diferencial de esta cantidad, dividido h barra por c. De aquí uno despeja fácilmente el valor de la temperatura, y da, la temperatura es igual a h barra por c al cubo, dividido 8 pi g por la masa del agujero negro. Esta es la fórmula que derivó Stephen Hawking entre fines de 1973 y comienzos de 1974. Lo que nos dice entonces esta fórmula es que el agujero negro no solamente tiene masa, sino que tiene una dada temperatura que es inversamente proporcional a su masa. Lo vemos acá. Esto equivale a decir, dado que la masa es la energía, que el agujero negro tiene un calor específico negativo, es decir, que cuando irradia va perdiendo energía, pero cada vez se calienta más, porque va perdiendo masa y cada vez se calienta más. Esto podría llevar a pensar a un desprevenido que el agujero negro de alguna forma al radiar pierde energía, como pierde energía pierde masa, como el radio es proporcional a su masa, entonces pierde radio, como pierde radio pierde área, y como el área es proporcional a la entropía, pierde entropía. Esto parecería violar el segundo principio de la termodinámica, pero claramente no es así, porque es un sistema abierto. Cuando uno tiene en cuenta la entropía, tiene que tener en cuenta la entropía que el agujero negro en efecto va perdiendo, pero que la radiación que emite el agujero negro va ganando. O sea, la entropía total, que es la del agujero negro y la de la radiación, aumenta. Ahora bien, teníamos entonces que la temperatura del agujero negro, la temperatura de Hawking, se calculaba como h barra por c al cubo, dividido 8 pi g por m. Y decíamos que una cosa sorprendente es que sea inversamente proporcional a su masa, es decir, que el calor específico sea negativo, es decir, que sea un cuerpo que a medida que irradia se vaya calentando más en lugar de enfriando. Otro aspecto importante de la teoría de esta fórmula de Hawking es que acá se ve claramente que es un efecto cuántico. La radiación de Hawking es un efecto cuántico. En efecto, de alguna manera algo escapa del agujero negro y clásicamente eso no es permitido, así que sabíamos que tenía que ser un efecto cuántico. Hay un cálculo sencillo que nos permite reescribir esta temperatura en términos de otra cantidad, y es lo siguiente. Supongamos, y nuevamente adelanto, vamos a usar argumentos heurísticos, no del todo rigurosos, pero argumentos que nos van a llevar al resultado correcto. Pensemos entonces qué aceleración tendría que hacer un cohete para mantenerse en la superficie de un agujero negro. Eso nos va a llevar a lo que se conoce como gravedad superficial. Sería exactamente la aceleración que un cohete tendría que hacer para mantenerse con sus propulsores en la superficie de un agujero negro. Entonces sabemos que la masa, por la aceleración, es igual a la fuerza, ¿no? Y esta fuerza tendría que estar dada por
la masa del cohete, esta es la masa del agujero negro, por la masa del agujero negro, por G, dividido el radio al cuadrado. ¿Qué radio? Bueno, el radio al que se encuentra el cohete, que como decíamos es la superficie del agujero negro. Entonces, de aquí, uno obtiene un resultado que es que la aceleración es igual a c cuadrado dividido 4mg. Y esta aceleración, como es una aceleración muy particular, es la aceleración necesaria para mantenerse en la superficie, se la suele llamar gravedad superficial. Ahora bien, comparando este resultado con este resultado, nos damos cuenta que la temperatura de un agujero negro se puede escribir de manera muy sencilla en términos de la gravedad superficial, y está dado por esto. Kappa es el nombre que le ponemos a la aceleración necesaria para estar en la superficie, es decir, la gravedad superficial. O sea que la temperatura de un agujero negro es, salvo un factor, la gravedad superficial, es decir, la aceleración necesaria para estar ahí. Eso se relaciona de alguna manera con el principio de equivalencia, porque está relacionado con el hecho de que la gravedad que sufre un cuerpo aquí, un objeto a efectos de la gravedad, pero no en caída libre, es lo mismo que estar acelerado. Y uno puede ver que en efecto que un fenómeno similar a la radiación de Hawking ocurre para sistemas acelerados con una temperatura que también es proporcional a la aceleración. Así que de alguna forma esto está relacionado con el principio de equivalencia, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Ahora, una pregunta útil es decir, bueno, entonces quiere decir que los agujeros negros emiten radiación. Sí, en efecto, tienen una temperatura y emiten radiación con esta temperatura. Uno se puede hacer una pregunta de qué tipo de radiación emiten, ¿por qué no la detectamos? Pues no podemos comprarnos un satélite que orbite un agujero negro y observar esta radiación. Bueno, claramente no en torno a un agujero negro, porque el más cercano de nosotros está a el orden de 2000 años luz de nosotros, hasta donde sabemos. Pero una pregunta interesante es, ¿no tendremos alguna forma de detectar esta radiación? Bueno, la respuesta es que no, porque es extremadamente tenue. ¿Cuán tenue puede ser? Bueno, pensemos que los agujeros negros nacen tras la muerte de una estrella. Cuando las estrellas colapsan gravitacionalmente debido a su propia gravedad, algún tipo de estrellas, forman un agujero negro. Entonces esos agujeros negros tienen como mínimo tienen una masa que es más o menos 3 veces la masa del Sol. ¿Por qué? Porque solo estrellas con esa masa pueden dar origen a un agujero negro. Estrellas con menor masa no dan origen a agujeros negros, dan origen a otras cosas. Dependiendo de qué tipo de estrellas sean, pueden terminar sus vidas como enanas blancas o como estrellas de neutrones, pero las estrellas que tenían una masa luego de explotar de 3 masas solares pueden terminar siendo un agujero negro. Ahora bien, como la temperatura es inversamente proporcional a la masa, los agujeros negros más calientes son aquellos que tienen menor masa. Y los que tienen menor masa son justamente los que tienen 3 veces la masa del Sol. Entonces la pregunta es, ¿qué temperatura tiene un agujero negro que tenga una masa 3 veces la masa del Sol? Bueno, la respuesta es que más o menos esto es algo así como 0,1 microkelvin. Es decir, 10 a la menos 7 Kelvin. Esto es extremadamente bajo, es una temperatura muy, muy baja, y entonces es imposible, por cuestiones tecnológicas, observarla. Relacionado con el hecho de que tenga una temperatura extremadamente baja, uno puede preguntarse, entonces esta radiación ¿lo lleva a evaporarse por completo? ¿Lleva a que desaparezcan? Y la respuesta es que en efecto sí. Pero, ¿cuánto tardan en hacerlo? Porque es algo extremadamente frío. Repito, los agujeros negros más calientes tienen 0,1 microkelvin. Así que una pregunta sensata es pensar cuánto tiempo tardan. Es otra forma de, en lugar de decir que tienen una temperatura tan baja, uno se puede preguntar cuánto tarda en evaporarse del todo. Va a ser otra forma de ver cuán baja es esa temperatura. Para hacer ese cálculo, uno puede usar elementos muy básicos de termodinámica, porque esta radiación de los agujeros negros, según mostró Hawking, es térmica, es decir, sigue el espectro de Planck. Los agujeros negros irradian como un cuerpo negro.
Es decir, que la energía que pierden por unidad de tiempo, por unidad de superficie, es proporcional a la temperatura a la cuarta. Esta es justamente la ley de Stefan Boltzmann para la radiación de un cuerpo negro. Y los agujeros negros son, como mostraba Hawking, algo que irradia como con el espectro de un cuerpo negro. Ahora bien, sabemos que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, es proporcional a la masa. Sabíamos que la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Y la superficie de un agujero negro es proporcional, por supuesto, al radio al cuadrado, porque es su superficie, 4pi por radio al cuadrado, pero el radio es a su vez inversa, es proporcional a la masa, así que esto es proporcional a la masa al cuadrado. Así que de aquí podemos calcular cuánta masa pierde por unidad de tiempo. Esto perderá una dada masa por unidad de tiempo. 1 sobre superficie es como 1 sobre la masa al cuadrado. Y esto es proporcional a 1 sobre la masa a la cuarta. Estoy tirando los factores de proporcionalidad, pero no importa porque uno los puede restituir fácilmente usando las fórmulas, e incluso poniendo acá la constante de Stefan Boltzmann, y uno lo que obtiene como resultado, cuando pasa a dt multiplicando, e integra para calcular el delta tiempo, uno encuentra que esto es proporcional a la masa del agujero negro con la que comenzó hasta llegar a 0, y tiene que integrar dm por m cuadrado. ¿De dónde sale esto? Bueno, justamente de aquí. Pasa este multiplicando, el m a la cuarta dividido m al cuadrado se convierte en un m cuadrado. Lo importante de este resultado es que es finito, es decir, el tiempo que tarda en evaporarse un agujero negro es finito. Pero si quiere uno calcular cuánto y restituye todos los valores, un agujero negro que haya comenzado su vida con una masa como 3 veces la masa del Sol, que son los que menos masa tienen, es decir, los que más rápido se evaporarían, tardarían en evaporarse, aquellos que son más rápidos, del orden de 10 a las 67 años. Es decir, mucho mayor que la edad que tiene el universo hoy, que es 10 a las 10 años. Así que ningún agujero negro, al menos ninguno que se haya formado por colapso estelar, que repito, esos como muy pequeños pueden tener 3 veces la masa del Sol, aunque de tamaño sean muy pequeños, de masa tienen que tener como mínimo 3 veces la masa del Sol. Son astros de unos pocos kilómetros, pero con una gran masa. Esos son los que más rápido se evaporarían y aún así tardarían 57 órdenes de magnitud más que la entera historia del universo. Ahora bien, hay diferentes formas de entender cómo es que se da la radiación de Hawking, porque hasta ahora lo único que calculamos es que esta radiación de Hawking tiene que existir y que por cuestiones de requerimiento de termodinámica, fórmulas muy básicas de termodinámica, y que su valor tiene que estar dado por esto. Ahora bien, ¿cómo se da ese fenómeno? Hay diferentes maneras de entender cómo puede darse la radiación de los agujeros negros, porque claro, si los agujeros negros no permiten que nada se escape, ¿qué es esa radiación que vemos? ¿De dónde sale? Bueno, hay diferentes maneras de obtener ese resultado. Uno es la forma en la que el mismo Hawking la calculó en 1973 y 1974, que es pensar que lo que da origen a esta radiación que un observador distante ve es que cerca del agujero negro, en las inmediaciones, debido al intenso campo gravitatorio que el agujero negro genera, se crean pares de partículas, por ejemplo fotones y fotones, que son sus propias antipartículas. Y que el agujero negro, este tipo de procesos se dan constantemente en el espacio. El vacío es un constante fluctuar de partículas y antipartículas que se crean y se aniquilan. Ahora, en presencia del horizonte de eventos de los agujeros negros, en presencia de la superficie de los agujeros negros, este crearse y aniquilarse se puede ver entorpecido. ¿Por qué? Porque la antipartícula que entró ya no puede salir y entonces queda esta partícula huérfana, que es lo que da cuenta, luego de que este proceso ocurra muchas veces, de esta radiación resultante que ve un observador distante. Es decir, la radiación vista de este momento, de este punto de vista, se crea en las inmediaciones, en la más íntima cercanía al agujero negro, y emite
debido a que se generan pares de partículas antipartículas, la antipartícula entra al agujero negro y la partícula huérfana queda despedida. Esta es una forma de pensar el fenómeno, pero hay otras. Por ejemplo, unos años después, Hartle y Hawking en 1976, obtuvieron este resultado de otra manera. Pensaron que en la mecánica cuántica, si bien hay caminos que no están permitidos en la mecánica física clásica, por ejemplo, el de salir a una partícula fuera del agujero negro, en mecánica cuántica sí todos los caminos son posibles, incluso algunos que clásicamente son imposibles, no están permitidos, como por ejemplo los de salir dentro del agujero negro y pasar. Este camino, escapar de un agujero negro, está clásicamente imposibilitado, está prohibido, pero cuánticamente está permitido. Y hay una manera de pesar, de ponderar cuán probable es que este camino se dé. Y eso ese resultado lo dio Feynman, a quien de hecho en este artículo ellos agradecen, porque estaban en California y discutieron con él este problema. Feynman. Y ellos calcularon entonces que la radiación de Hawking se puede pensar también, ya no como una formación de partículas antipartículas en el horizonte, sino como partículas que nacen en el centro del agujero negro, donde el campo gravitatorio es infinito y existe lo que se conoce como la singularidad. Y termina en un detector lejano. Calculándolo de esta manera, el resultado es exactamente el mismo que el de Hawking. Son dos maneras de pensar lo mismo. Hay de hecho otras maneras de pensarlo, por ejemplo, Gibbons y Hawking. Un año después, 1977, en lugar de pensar cómo se da la radiación de Hawking, pensaron qué temperatura tendría que tener un agujero negro si lo pongo en equilibrio térmico junto a otra cosa. Pensemos, no sé, una vela. Si lo pongo en un baño térmico con una dada temperatura, ¿qué temperatura tiene que tener el agujero negro para estar en equilibrio con el baño térmico al que lo sometí? Bueno, el resultado es el mismo. Y es otra forma de pensar qué temperatura tiene un agujero negro. La misma que tendría que tener para estar en equilibrio con algo a temperatura T. Es justamente otra forma de pensarlo. Más cerca en el tiempo, Parik y Wilczek en torno al 2001, pensaron el efecto de radiación de Hawking como un efecto túnel, entendiendo que en mecánica cuántica sabemos que cuando hay un potencial muy grande, en este caso infinito, que le impide a las partículas salir, hay una pequeña probabilidad de que se dé un efecto túnel y las partículas salgan debido nuevamente a efectos cuánticos, y repensando la radiación de Hawking como un efecto túnel, ellos también encontraron el mismo resultado. Es decir, hay muchas maneras de derivar la radiación de Hawking y de pensar dinámicamente qué es lo que le da origen. Pero lo importante de eso es que es un efecto de naturaleza cuántica. Y eso uno lo ve en la presencia de la constante de Planck en el numerador de esta fórmula. Hay entonces muchos otros problemas que uno puede plantearse a partir de la radiación de Hawking de los agujeros negros. Por ejemplo, pensemos en un agujero negro y pensemos si es cierto que estos entes tienen una temperatura dada por la fórmula de Hawking. Y tienen una entropía dada por la fórmula de Bekenstein-Hawking. Entonces, ¿qué es lo que le da esta entropía? Es decir, uno sabe que la entropía en física estadística está dado por el logaritmo, voy a poner la constante de Boltzmann a cero, el logaritmo del número de configuraciones compatibles con las variables macroscópicas que estoy midiendo. De alguna forma tiene que haber alguna cuenta de cómo derivo microscópicamente los grados de libertad que den cuenta de la entropía de los agujeros negros. Este es un desafío para cualquiera sea la teoría cuántica de la gravedad que uno pretenda formular. Tiene que dar cuenta microscópicamente de la entropía que sabemos termodinámicamente existe. Y en efecto, esta es una de las pruebas que la teoría de cuerdas pasa satisfactoriamente. La teoría de cuerdas permite rederivar
este resultado, incluso con el factor 1/4 delante, al menos para algunos casos de agujeros negros en los cuales la cuenta es accesible. Otra pregunta que uno puede formularse es relacionada es lo que se conoce como la paradoja de pérdida de la información. Supongamos que hay una estrella que es aquella que le va a dar origen al agujero negro. Es decir, hay una estrella, que la vamos a idealizar con esta cáscara, que colapsa y forma un agujero negro. Luego de un tiempo, este agujero negro, que tomará temperatura, la temperatura de Hawking, empezará a radiar, y al cabo de un tiempo, muy largo, pero al cabo de un tiempo finito, el agujero negro se evapora por completo, habiendo dejado atrás solamente la radiación. Ahora, si la estrella original que da origen estaba descrito por un estado cuántico, muy preciso, un estado puro de mecánica cuántica, cuya matriz de densidad está dado por esto, por este ket, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué proceso, todo este proceso, primero de colapso, de formación de un agujero negro, de radiación del agujero negro, y luego la mera existencia de radiación en el espacio, al cabo de mucho tiempo? ¿Cómo este proceso devino en un efecto que al final esto es radiación puramente térmica? Es decir, en el espacio ya hay solamente radiación térmica, y sabemos que la radiación térmica tiene una matriz de densidad que es totalmente distinta a la de un estado puro que podría describir a la estrella original, sino que estaba dada por el estado más desordenado que uno puede tener. No hay ningún fenómeno, ningún proceso unitario que lleve de un estado puro, el que describe a la estrella, a un estado térmico, el que describe la radiación. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Parece estar en tajante contradicción con un principio básico de la mecánica cuántica, que es el principio de unitariedad. Bueno, resulta ser que no, que hoy creemos que en realidad el hecho de que la derivación de Hawking, de que la radiación final es totalmente térmica, es una aproximación, y que en realidad el estado final no es exactamente térmico, sino que va a llevar de alguna manera codificado la información del estado original, de manera tal de que la información se preserva completamente. Pero este es un tema de investigación actual y, bueno, me parece que todavía hay varias cosas por decir sobre esto. Pero bueno, espero que esto haya sido claro. Hasta luego.